vez notaste que cuanto más necesitas, menos te respetan? Cada mensaje que esperas, cada silencio que te desespera, revela algo que pocos admiten. La necesidad tiene un olor que el mundo detecta al instante y castiga sin compasión. Lo llaman sensibilidad, entrega, empatía, pero en el fondo es dependencia disfrazada de virtud, y cada vez que la muestras, alguien aprende a controlarte. No es crueldad, es estructura. El que necesita corre, el que domina, observa. Hay una tensión invisible que decide quién impone el ritmo y quién se adapta. En esa línea silenciosa, los débiles hablan para llenar el vacío, los fuertes lo utilizan para crear presión, y mientras uno busca atención, el otro crea escasez. El secreto es entender esto. La necesidad no te hace humano, te hace predecible, y lo predecible se manipula. Por eso, el poder no está en sentir menos, sino en elegir cuándo actuar, porque quien puede contener su impulso, ya tiene ventaja. Quien puede quedarse inmóvil mientras el otro tiembla, domina. Hay una humillación que nadie confiesa, la de esforzarse demasiado, explicarte, insistir, demostrar que mereces algo. Lo haces por amor, por ética, por madurez, pero el resultado siempre es el mismo: cansancio, vacío, rabia callada, porque el respeto que se persigue se escapa, y cuanto más lo intentas, más evidente se vuelve tu necesidad. La dignidad no se negocia, se impone en silencio. Esa búsqueda interminable por reciprocidad es la raíz del desgaste. Esperas que te valoren, que te comprendan, que devuelvan lo que diste, pero el mundo no opera con justicia emocional, sino con lectura de señales. Y cada vez que explicas, suplicas o justificas, emites una sola frecuencia: dependo. Lo que crees amor, el otro traduce como debilidad. Este no es un discurso de venganza ni desprecio, es un manual de control. Dominar no es aplastar, es dirigir. Y quien dirige, primero domina su propio deseo, porque el verdadero enemigo no es la falta de reconocimiento, es el impulso de perseguirlo. Como enseñó Maquiavelo, el poder nace de la escasez, y como enseñaron los estoicos, el control nace del abandono. La mayoría no nota cuándo empieza a perder respeto. Sucede de forma casi imperceptible, en el tono servicial, en el mensaje que envías primero, en la sonrisa que no sientes pero das. Lo llaman empatía, pero es ansiedad con perfume de virtud. Es el deseo de ser visto, disfrazado de generosidad. La trampa está ahí. Cuanto más te esfuerzas en demostrar tu valor, más evidente haces tu carencia. La necesidad no grita, se filtra, como una fuga silenciosa que debilita todo lo que tocas. El mundo, aunque finja moral, responde con instinto, respeta lo que percibe escaso y abusa de lo que siempre está disponible. Así, la dependencia emocional se vuelve una moneda falsa. Das con la esperanza de recibir algo que el otro nunca prometió. A veces esperas gratitud, otras, reconocimiento, y cuando no llegan, aparece la rabia, pero ya es tarde. Esa rabia no es justicia, es el dolor de haberte vendido sin que te compraran. Lo que comienza como entrega, termina como servidumbre. Antes de moverte, detente. 3 segundos. Pregúntate, ¿estoy ofreciendo o me estoy vendiendo? Esa pausa no es espiritual, es táctica. Es el corte que separa la conciencia de la compulsión. Porque quien no observa sus impulsos, repite los mismos errores con diferentes rostros. Llama lealtad a su apego, altruismo a su miedo de perder. Cada acto sin límites es una súplica disimulada. El respeto no se pide, se proyecta, y proyectarlo exige saber retener. Hay un ritual que corta el ciclo: practicar la negativa controlada, decir no a algo pequeño cada día, no para ser duro, sino para recordarte que puedes elegir, negarte a responder de inmediato, a explicar tu silencio, a justificar tu ausencia. Ese no diminuto es una semilla de dominio, porque el poder no está en acumular, sino en poder sustraerte. El que no teme perder, ya empezó a ganar. Lo que no ofrezco, me protege. Y aquí está el principio oculto que nadie enseña. La presencia sin medida se vuelve ruido, y el ruido borra tu valor. En lo profesional, el que siempre dice sí, termina invisible.
En lo íntimo, el que se entrega sin pausa se vuelve paisaje. En lo digital, el que responde todo deja de tener misterio. El respeto no nace de la exposición, sino de la escasez. Quien sabe retirarse sin rencor, convierte su silencio en gravedad. Y donde hay gravedad, hay dominio. Hay una forma de esclavitud que se confunde con educación. La necesidad de ser aprobado, responder rápido, explicar demasiado, pedir perdón por incomodar. Son gestos que parecen cortesía, pero nacen del miedo a perder aceptación. En el fondo, cada palabra extra que pronuncias para justificarte es una rendición. Buscas comprensión, pero lo que proyectas es dependencia. En los juegos de poder, quien necesita ser entendido, ya ha perdido el marco de control. La aprobación funciona como un crédito emocional. Entregas respeto hoy esperando validación mañana. Pero ese pago rara vez llega, porque quien ya te ve como alguien ansioso por complacer, no siente obligación de respetarte. Al contrario, cada defensa te hunde más en su jerarquía. Explicar demasiado es decir sin querer, mi valor depende de tu opinión. Y cuando una mente estratégica detecta eso, deja de verte como igual. Empieza a probar tus límites. La táctica, entonces, no es convencer, es cortar el circuito de explicación. Cuando te interrumpan, no compitas por el espacio. Mantén el silencio. Deja que el vacío trabaje por ti. La incomodidad del otro será tu presión. Cuando te cuestionen, responde con precisión mínima. Entendido. No estoy de acuerdo. Era necesario. Cada palabra menos es una cuerda que recuperas. El respeto crece donde desaparece la necesidad de convencer. Hay una analogía que duele porque es exacta. Cada justificación es un recibo de tu inseguridad. Cuanto más intentas aclararte, más confirmas que te importa demasiado. Y quien muestra urgencia, pierde autoridad. En una reunión, en una discusión de pareja, incluso en redes, la regla es la misma. El que busca limpiar su imagen, la ensucia. La reputación no se defiende, se sostiene en calma. Lo que callas con dominio pesa más que lo que dices con ansiedad. Practica un micro ritual. Cada vez que sientas la urgencia de responder, guarda 3 segundos de silencio antes de hablar. Ese lapso crea una grieta donde nace el control. Ahí descubres que no necesitas explicar nada a quien ya decidió no entenderte. Deja que el ruido se desgaste solo, porque quien necesita probar, ya perdió. Pero quien puede quedarse quieto mientras lo juzgan, empieza a dictar el ritmo. Ese es el precio real de la aprobación. Tu paz a cambio de nada. El verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que puedes dejar ir sin anunciarlo. Hay quienes confunden constancia con dependencia y presencia con miedo a desaparecer. La mayoría se queda porque teme no ser recordada, pero lo que no entienden es que quien puede retirarse en calma ya ha ganado. Desapegarse no es frialdad, es dominio del impulso, porque el que no necesita quedarse controla la salida, y quien controla la salida, controla el juego. En las relaciones el que depende se vuelve predecible, siempre disponible, siempre esperando, siempre temiendo perder. La otra parte siente esa tensión invisible y la usa, no necesariamente con maldad, sino con instinto. La necesidad genera un olor que el mundo detecta, y cuando el otro percibe que harás cualquier cosa por no ser abandonado, ya no hay respeto, hay manejo. Lo llaman amor, pero es control disfrazado de cariño. El desapego no significa desconectarte del mundo, sino recuperar tu centro antes de actuar. Un hombre desapegado no se vuelve distante, se vuelve selectivo. Su atención es escasa, su tiempo sagrado, su palabra medida. Aprende a retirarse sin aviso, sin drama, sin explicaciones. Lo hace porque entiende que cada vez que da un paso atrás, reordena la percepción del entorno. La ausencia no es vacío, es estrategia. El protocolo es sencillo pero letal. Planea una retirada simbólica, un día sin redes, una llamada que no devuelves, un compromiso que cancelas sin culpa, no por pereza, sino por equilibrio. Quien se aleja un momento regresa con gravedad. La mente humana valora lo que no puede tener siempre. Tu silencio no es pérdida, es presión. Y cada vez que practicas esta pequeña retirada, refuerzas la idea de que no te pueden poseer. Practica 1 minuto de aislamiento total al día, sin música,
sin pantalla, sin nadie. Ese minuto es un espejo donde observas cuánto dependes de estímulos para sentirte vivo. Si te incomoda, estás frente a la raíz de tu esclavitud. El que no soporta su propia compañía jamás dominará a nadie. El que puede quedarse en silencio sin derrumbarse ya empezó a dominar su entorno. Porque quien puede irse sin miedo no huye, reina. Hay algo que destruye el respeto más rápido que el error, y es la disponibilidad constante. Cuando siempre estás, tu presencia deja de tener peso. Las personas se acostumbran a tu acceso como si fuera un derecho, y lo que una vez fue admiración se convierte en rutina. La escasez no es un juego de ego, sino una herramienta de percepción. El exceso diluye el valor, la ausencia lo concentra. Quien comprende eso no se esconde. Administra su presencia como un recurso estratégico. En la era del ruido el silencio es un lujo. En los vínculos donde todo se responde de inmediato, el misterio muere, y con él la atracción. Ser predecible es el primer paso hacia la irrelevancia. La gente no respeta lo que entiende del todo, respeta lo que no puede descifrar. Si te vuelves completamente accesible, matas tu propio magnetismo. En cambio, cuando aprendes a dosificar tu atención, logras que tu presencia deje huella incluso cuando no estás. Practica una reducción deliberada de tu exposición. Habla menos, responde menos, publica menos. No es retraimiento, es táctica. Cada palabra omitida crea un silencio que otros deben llenar. Cada respuesta demorada convierte la expectativa en tensión. Esa tensión es poder, no porque controles al otro, sino porque te vuelves impredecible. Lo impredecible no puede ser manipulado. Lo que se aparece y desaparece con intención deja una marca que no se olvida. Imagina una habitación donde alguien siempre enciende las luces y otro que las enciende solo cuando es necesario. ¿A quién prestan atención los demás? El primero se vuelve parte del fondo, el segundo define el ambiente. La escasez funciona igual. No se trata de desaparecer por orgullo, sino de retirarte a tiempo para crear impacto. El fuego no necesita arder todo el tiempo para ser temido. Basta con que sepas cuándo apagarlo. Haz un ejercicio concreto durante una semana. Reduce a la mitad tus interacciones que no aportan nada. Cada vez que sientas el impulso de responder rápido, espera. Observa la incomodidad que eso genera y úsala como entrenamiento. No estás siendo frío, estás calibrando tu presencia, porque cada silencio tuyo enseña algo que las palabras no pueden. La ausencia no es distancia, es autoridad. Cuando puedes estar y eliges no hacerlo, la gente ya no te percibe como común, te perciben como necesario. El deseo es el disfraz más elegante de la esclavitud. Nadie lo sospecha porque el mundo lo celebra. Nos enseñaron que desear es vivir, que perseguir sin descanso es una prueba de fuerza, pero lo que nadie dice es que el deseo desenfrenado convierte a los hombres en mendigos del resultado. Cada urgencia por obtener algo es una confesión involuntaria de carencia. Lo que no puedes esperar te posee. Hay una ansiedad silenciosa en querer demasiado. Se siente noble, incluso espiritual, pero siempre termina en la misma herida, la frustración. El que desea con exceso se vuelve prisionero del tiempo porque todo lo que no ocurre de inmediato se percibe como castigo. Y lo peor no es no conseguir, sino depender del logro para sentirte válido. El deseo se convierte en un amo que dicta tu ánimo y el ritmo de tu día. Lo que debería ser impulso se transforma en cadena. El poder empieza cuando puedes desobedecer tus impulsos. Si sientes urgencia, espera 24 horas antes de actuar. No importa si se trata de enviar un mensaje, tomar una decisión o responder un ataque. Esperar no es debilidad, es dominio. En ese lapso verás cómo la emoción cambia de forma y se disuelve. Lo que el impulso grita, la paciencia susurra, y lo que se susurra con calma pesa más que lo que se grita con miedo. Imagina un cazador que corre tras la presa. Cuanto más corre, más levanta polvo y más difícil se vuelve ver. El que se detiene y observa, calcula. El que corre desesperado pierde precisión. Lo mismo ocurre con tus deseos. Si los persigues sin pausa, destruyes la claridad que los haría posibles. La estrategia no es acelerar, es afinar el momento de moverte. No se trata de renunciar al deseo, sino de domesticarlo.
Dedica un momento cada día para observar un impulso sin seguirlo. No lo juzgues, solo míralo pasar. La mente entrenada para no reaccionar se vuelve inmune a la manipulación, porque quien domina su deseo no puede ser controlado. La necesidad se desvanece, la urgencia muere, y en su lugar surge algo más sólido que la motivación, la calma. Desear menos no es conformarse, es ver más, y quien ve más, ya está por encima. Todo lo que perdiste por necesidad te estaba entrenando para el silencio, porque la necesidad no desaparece de un golpe, se debilita con práctica. Cada vez que callaste donde antes explicabas, cada vez que te retiraste donde antes insistías, estabas construyendo un muro invisible. Ese muro no es frialdad, es respeto propio solidificado. La vida empieza a obedecer cuando tú dejas de suplicar. El dominio no se mide en victorias externas, sino en la capacidad de no reaccionar ante lo que antes te dominaba. Un gesto, una palabra, una provocación ya no tienen el mismo poder cuando aprendiste a respirar dentro del vacío. Ahí nace la verdadera autoridad, no en la voz que grita, sino en la que sabe esperar, no en el movimiento constante, sino en la quietud que incomoda. El silencio no es debilidad, es estructura. Quien no depende, decide, y quien no corre detrás, dicta el ritmo. Esa es la diferencia entre vivir en función del entorno o hacer que el entorno se ordene a tu calma. Cuando dejas de pedir, las personas comienzan a ofrecer. Cuando no buscas ser comprendido, el mundo empieza a escucharte. La paradoja del poder es que cuanto menos lo persigues, más se manifiesta. No se conquista desde la prisa, sino desde la inmovilidad. Hay un punto en el que la ausencia se convierte en presencia y la calma en advertencia. No porque quieras intimidar, sino porque ya no tienes nada que demostrar. Lo que eras dependencia ahora es dirección. Lo que antes era ansiedad, ahora es fe. Y esa fe ya no se grita, se proyecta. La dignidad no necesita testigos. La soberanía no pide permiso. La autoridad no explica, respira. A partir de ahora, deja que tus resultados hablen y tus silencios decidan. Cada vez que el impulso de demostrarte vuelva, recuerda que el poder no se muestra, se insinúa. No reacciones, no persigas, no te defiendas. Solo presencia, solo calma, solo control. Porque al final la ecuación es simple. Necesidad es ruido, silencio es comando, y quien no necesita, domina.